Ya. Ya, ok. Ya, vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén viendo. El día de hoy vamos a entrevistar al señor Cristian Córdoba Zabaleta, que es economista, ingeniero económico, y vamos a hacer unas preguntas respecto a lo que sería la inducción laboral en base a su experiencia. Esta entrevista está hecha por el alumno Ramírez Bolaños Gabriel, que es su persona quien está hablando, mi compañero Raúl Fernández y Jefferson Mesa. Somos el grupo 4 del curso de Relaciones Interlaborales, mano del profesor y docente magíster Juan José Pauca. Bueno, sin más, buenas tardes, señor Cristian Córdoba, un gusto tenerlo acá con nosotros. Hola Gabriel, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes chicos. Acá un gusto para conversar sobre el tema de discapacidad, ¿no? Y sus implicancias laborales. Ok. Bueno, el objetivo en sí de esta entrevista es promover el fomento del empleo para personas con discapacidad mediante políticas, acciones, medidas que impulsen la incorporación y permanencia en el mercado laboral de las personas y también asegurando lo que sería la igualdad de oportunidades y condiciones laborales, ¿no? Para todas aquellas personas que sufren alguna discapacidad y desean formar parte del ámbito laboral. Bueno, una pequeña introducción. El señor Cristian Córdoba es economista de profesión y actualmente se desempeña como especialista en el Instituto Nacional de Calidad, INACAL, por sus siglas, donde contribuye al desarrollo de normas y políticas que promueven la calidad en los procesos productivos y sociales del país. Bueno, sin más, quisiéramos saber, señor Cristian Córdoba, cuál es la discapacidad que usted tiene. Sí, yo tengo una discapacidad denominada eh, locomotriz eh, y médicamente se conoce como secuelas de poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad del sistema neurológico que en la década del 50, de los 60, estuvo ¿no? en todo su apogeo. Bueno, y yo en el Perú fue una de las miles de víctimas desde muy temprana edad, ¿no? Eh, Cuando decimos secuelas es porque eh, actualmente, por ejemplo, me ha sobrevenido una escoliosis, ¿no? Tengo problemas de columna que incluye aparte hernias, ¿no? Eh, y bueno, y es porque ahí se ha concentrado o se concentra eh, el mayor impacto de esta enfermedad. Es un tipo de discapacidad que en la actualidad está prácticamente erradicado en el país, bueno, y en el mundo, ¿no? Eh, y bueno, ese es, digamos, en el plano médico, eso es lo que tengo, lo que padezco desde niño en cuanto a mi desarrollo físico, ¿no? Ok, entendemos. Y teniendo eso en cuenta, ¿nos podría contar un poco sobre su trayectoria laboral, académica, primeramente, por favor? Bueno, sí, en mi caso estudié en Trujillo la mayor cantidad eh, digamos, la mayor parte de mi vida académica ha sido en Trujillo. En, Pasé a radicar a Lima por motivo de estudios universitarios y me he quedado aquí, ¿no? Eh, Estudié economía en la Universidad Ricardo Palma. Luego seguí una maestría en administración financiera y hacienda pública. Eh, También tengo una maestría en gestión de recursos humanos y actualmente estoy cursando un doctorado en gestión pública. Em, Eso, digamos, es a grandes Sí, su líneas formación académica. mi vida académica, ¿no? Ah, ok. Ahora, en el plano laboral, mm, me inicio en una industria, en una empresa familiar, ¿no? Perteneciente al rubro de industria gráfica.
eh, y luego he pasado al sector público, siempre en ese terreno, ¿no? Del planeamiento, del presupuesto y ahora de la modernización, ¿no? Esos son digamos, los ámbitos en los que me manejo profesionalmente y en alguna ocasión sí he desarrollado algunos cargos directivos, ¿no? Como, digamos, como parte de todo gestor público, ¿no? Que tenemos una evolución en, en la administración pública. Ah, ok. O sea, la mayor parte de su vida laboral ha pertenecido usted a lo que sería el sector público. Sí, claro, ya van a ser más de 20 años, ¿no? Que estoy en el sector público. ¿Y su primera experiencia laboral, cuál sería? Bueno, si hablamos del sector público, eh, fue en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el CONADIS, que es el ente rector, ¿no? En la materia precisamente de discapacidad. Y eh, bueno, ahí aprendí, digamos, no solamente la materia misma, la especialidad misma, sino que además herramientas, ¿no? Herramientas de gestión que debe manejar todo servidor público, desde las habilidades blandas hasta los conceptos metodológicos, los conceptos eh, de, de la gestión pública que está en permanente evolución, ¿no? En una mejora continua que nosotros estamos obligados a internalizar, pero que en algunos casos se nos dificulta, ¿no? En ese proceso incluso estoy, ¿no? Sabemos que con el desarrollo que ha tenido la tecnología en los últimos años, es digamos, la presión, la obligación de nosotros no perder el ritmo es mayor, Adaptarse, ¿no? Sí, esa constante adaptación, capacitación. sí, 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 cuesta, ¿no? Cuesta. Y bueno, también hay que aceptar que el tiempo pasa, ¿no? Nosotros tenemos que ir pensando en que digamos, el grado de competitividad también, más allá de la discapacidad, es alto, ¿no? Porque las nuevas generaciones ya vienen impregnadas digamos, de eh, un desarrollo técnico que en algunos casos en verdad nos lleva de encuentro, ¿no? Eso es lo que yo puedo observar, ¿no? Ahora, en el campo ya mismo de la discapacidad, eh, el, eh, mi inserción ha tenido las dificultades propias, ¿no? De toda persona con discapacidad, pero me parece que en mi caso no ha sido tan traumático, si se quiere llamar, como sé que es en la mayoría de casos, ¿no? Me refiero a lo que es la inserción en el mercado laboral. Nos está hablando de cuando usted empezó a buscar su primer empleo. Claro, o sea, el proceso mismo de búsqueda de empleo, o lo que pasó en mi caso es la migración del sector privado al sector público. No he tenido, no tuve dificultades porque eh, me allané a un concurso público, ingresé y no he sentido digamos, ese grado de, de discriminación ni en el plano formal de la contratación misma y tampoco en, en el ejercicio mismo de mi profesión, ¿no? Es lo que yo puedo, digamos, dar fe, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿no ha tenido algún tipo de barreras para usted desenvolverse en lo laboral? No, no, no. Que yo recuerde, eh, mm, tanto en el rubro de la accesibilidad física, tecnológica, eh,
de aquello que está normado, ¿no? No he tenido ninguna barrera. Y tampoco en el plano de la, digamos, la interrelación misma con las personas, ¿no? De En el mi, ambiente laboral, compañeros de trabajo. ujú, de mi ambiente laboral siempre accesible, siempre dispuesto más bien a colaborar conmigo, ¿no? Bueno, y no Y, solamente conmigo, porque he tenido también colegas con discapacidad y en mi enfoque no he visto que se haya producido un tema de discriminación de ninguna índole. y si nos vamos más por el ámbito de la infraestructura en sí, del ambiente laboral, ¿ha habido o ha notado usted alguna falencia? A ver, digamos, si me limito a lo que ha significado para mí la infraestructura misma, más bien he visto un desarrollo en los últimos años interesante por ejemplo, ¿no? Los espacios em, que son habilitados para el uso exclusivo de personas con discapacidad que se desplazan en un vehículo, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conducir un vehículo y he visto em, implementadas todas las facilidades, tanto en mi centro laboral como también en espacios públicos, ¿no? En cualquier otro espacio público. Ahí se puede reconocer un avance, no solamente en la habilitación de los espacios, sino también en el respeto a estos espacios, ¿no? Quizás sé también que a nivel nacional no es, digamos, extendido el, el respeto que se debe tener a estos espacios, pero creo que en términos generales ha significado un avance. Otro avance es el tema tecnológico, ¿no? He tenido colegas que han podido acceder a software, ¿no? Por ejemplo, personas con discapacidad visual a quienes se les facilita el acceso a la tecnología a través de un software especial. Entonces, esa adecuación sí también es importante y habría que separar por tipo de discapacidad, ¿no? No he visto si eh, en, en cuanto a discapacidades de carácter intelectual, como se le denomina, ¿no? Por ejemplo, mm, eh, no he sido aún testigo de casos de adecuación de, de- de espacios en el entorno laboral para personas con autismo, por ejemplo, ¿no? Ok. Pero personas con síndrome de Down, que es un tipo de discapacidad intelectual, eh, y, y porque en los lugares que he estado no ha habido oportunidad para relacionarme con este tipo de discapacidad, ¿no? Sea porque de repente los puestos no estaban habilitados para este tipo de discapacidad o sea porque el- digamos, los perfiles, ¿no? No No están estaban adecuados dirigidos para este tipo de personas. necesariamente adecuados para este tipo, así es, ¿no? Eh, Ahí habría que separar, habría que tener en cuenta, me parece, el tipo de discapacidad, Claro, ¿no? igualmente agregando, ¿no? Las personas con discapacidad te requieren cierto trato especial porque no todas sufren del mismo problema y creo que cada uno debería, el perfil laboral debería ser adecuado para estas personas. O sea, usted menciona que para personas con discapacidad cognitiva no está habilitado aún, generalmente en el ambiente laboral. Sí, no, al menos eh, en los espacios que yo me muevo, ¿no? De, de la gestión pública, no he visto una persona con discapacidad intelectual insertada en cualquier aspecto, digamos, en cualquier rubro de la administración pública, ¿no? No he visto. Como si, por ejemplo, hemos podido ver que se da oportunidades laborales para
para chicos con síndrome de Down en los malls, en los supermercados, hemos visto, ¿no? Que Claro, sí en los existe, pero es a supermercados. nivel privado. Sí. No sé por qué razón exactamente no se producen o no se generan estos puestos de trabajo para cierto tipo de discapacidad, digamos así, ¿no? Que deberían hacerse posiblemente, ¿no? Que deberían crearse de manera muy dirigida, muy eh, eh, acotada, digamos, estas oportunidades. Es posible, pero eso ya, digamos, pertenece a un campo de política pública que no, yo no sabría a ciencia cierta definir, ¿no? Es más, no se me ocurre en qué punto, cómo así se podría, digamos, perfilar un puesto de trabajo para una persona con síndrome de Down en, en una entidad pública, ¿no? Se me ocurre quizás, no sé, en atención al ciudadano, no sé. Habría que evaluar esa materia, ¿no? Bueno, ya tenemos identificado algo que faltaría avanzar en ese aspecto, ¿verdad? Y ahora, teniendo usted, teniendo en cuenta su experiencia en el CONADIS, la información que usted maneja, su experiencia laboral, ¿usted cree que falta algo que avanzar en el sector empresarial como para poder incluir en sí a las personas con discapacidad? Porque teniendo en cuenta que existe una ley que impone una tasa del 3% para las personas con discapacidad sean contratadas, se cumple esto, la información que usted tiene y qué es lo que falta, ¿no? Bueno, de lo que conozco, creo que no falta nada, o sea, en cuanto a lo que es eh, facilitación, ¿no? De parte del sector público, porque a la larga quien incentiva o quien está a cargo de la promoción de los derechos laborales de la persona con discapacidad es el Estado peruano, ¿no? Sé que existen herramientas, existen estímulos, ¿no? Incluso a nivel tributario. eh, ¿Para qué? Para que a nivel del sector privado se generen mayores oportunidades para este tipo de personas. De ahí a que el que no se haya extendido, digamos, em, esa práctica de ofrecer más puestos de trabajo a personas, a emplear más personas con discapacidad en el sector privado. Insisto en que es un tema de voluntad, ¿no? Es un tema de responsabilidad social también de parte de las empresas y también el desactivar un poco ese componente de compasión que persiste aún. Es mi percepción, ¿no? Respecto a que bien sea que pobrecita, a veces dicen, no, no, esta persona cómo va a trabajar, ¿no? O bien también porque ven como un componente de improductividad, digamos, en la persona con discapacidad. O sea, existe como un prejuicio, ¿no? O sea, lo consideran un Y factor negativo para la productividad de la empresa en sí. sí, es como, eh, es, em, es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio que sumado a, claro, desde el punto de vista empresarial también, naturalmente están viendo su rentabilidad, ¿no es cierto? Claro, Porque las ganancias de la toda empresa. inversión, ¿no? Trae consigo eh, un interés económico. Pero, digamos, sumando incluso todo eso, eh, podría, hay un gran espacio para generar oportunidades para la persona con discapacidad. Y que esto no sea solamente por puro cumplimiento o porque me están imponiendo una cuota, ¿no? Eh, ya es un tema como digo, de voluntad de parte del empresario eh, y, eh, y también reconociendo, por cierto, que
eh, esto se, se digamos, el cómo se materializa esto, ¿no? Hasta donde yo conozco es em, eh, a nivel de gran o mediana empresa, eh, es, es, eh, es una, digamos, es más extendida la práctica de dar oportunidades laborales. A nivel de, de pequeña empresa, empresas familiares incluso, no conozco, o al menos no hay estudios sobre la incidencia que se tiene, ¿no? Cuántas personas con discapacidad están ocupadas, por ejemplo, en, en una, en una empresa familiar, ¿no? No existe esa data. Ahora, el problema se complica porque sabemos que el Perú, pues, casi el 90% de actividad empresarial se maneja en el campo informal, ¿no? De la Claro, informalidad. la información. Sí. Entonces, poco se puede, digamos, levantar información sobre esta problemática. Claro, sí, además que nosotros, por ejemplo, hemos manejado información, hemos investigado que, según la última investigación de CONADIS en el 2023, más del 72% de las personas con discapacidad están desempleadas. Y esto también podría ser un factor negativo también para nosotros, cómo manejamos estos datos y las empresas privadas también, cómo van a tratar este tipo de problemática, ¿no? Tanto el Estado como el sector privado. Queríamos saber su opinión también respecto a eso. Sí, o sea, como bien dice Gabriel, esto, esta es una problemática, ¿no? Porque estamos hablando de, o sea, de decenas de miles de personas, ¿no? Y que nos hace preguntar, o sea, nos lleva a la pregunta ¿y si no están siendo ocupadas estas personas con discapacidad, y si no están teniendo una oportunidad, qué están haciendo, ¿no? Porque si están en edad económicamente activa y no tienen un trabajo, lo que está pasando es que están siendo una carga familiar y que la están pasando mal. Ahora bien, podemos decir, sí, pero también hay muchos millones de desempleados en el Perú y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la persona con discapacidad desempleada, el tema se complica porque la discapacidad eh, trae consigo eh, un, eh, una necesidad de, de recursos para sobrellevar la discapacidad. Por ejemplo, una discapacidad poco, me parece, poco enfocada, ¿no? Que es la discapacidad mental, ¿no? Eh, requiere un tratamiento médico especializado, requiere medicamentos. Eh, y si, y si hablamos de la discapacidad eh, de, de tipo intelectual, es digamos, el cuadro de, eh, de problemática familiar se complejiza porque ya esta persona requiere una asistencia, requiere de otra persona que la asista, que esté al lado de ella. Y eso es un gasto. Es un gasto porque esa otra persona deja a la vez de generar recursos, ¿no? Y, Es y como así, una mira, cadena de problemáticas a solucionar o buscar una solución. claro, porque en esa cadena tú traes discapacidad mental, discapacidad intelectual, discapacidad, los chicos sordos, por ejemplo, ¿no? O sea, si, si lo que va a pasar, si es que no le das una oportunidad, es que eh, van a pasar como a un mundo marginal, ¿no? En el que habría que preguntarse, ¿y cómo hacen y de qué viven?
¿no? O cómo están haciendo sus familias para que una vez terminado el colegio, ellos puedan seguir una vida normal, pues, ¿no? O sea, como debe ser, ¿no? No sé si todo eso está puesto en estadística, porque estamos hablando ya de una cuestión humana, de una cuestión de pura responsabilidad social, ¿no? No sé en qué medida eso está siendo, entiendo que es un paliativo, ¿no? Como su nombre lo dice, hay subsidio, o sea, el Estado eh, eh, entrega por ejemplo, una pensión no contributiva, ¿no? Eh, es, digamos, una forma de atenuar la- la triste situación de estas personas. Claro, ¿no? Pero la Y pregunta es si también, alcanza, ¿no? claro, yendo un poco más por el lado que usted mencionaba justo de los subsidios por parte del Estado, claro, como ya lo habíamos conversado anteriormente en la anterior entrevista, sobre el caso mío, por ejemplo, el de mi tía, la cual era sordomuda, y aparte de eso también tenía un problema cognitivo, que tenía un ligero autismo, y esto le impedía a uno no poder asociarse bien con la sociedad misma y por otro lado se le dificultaba buscar algún tipo de trabajo que se adapte a sus necesidades, porque aparte de eso no sabía lo que era el lenguaje de señas, no fue capacitada y eso fue un poco más ya problema familiar que los encargados de ella en ese entonces. Y de vez en cuando venían a visitarla, lo que sería una posta cercana, a tratar de hablar con ella, enseñar el lenguaje de señas, ver si tenía algún tipo de problema de salud, mm, la inscripción misma al CIS y lo que sería también los medicamentos, ¿no? Habilitar los medicamentos. Pero estas visitas no eran tan frecuentes, era una vez cada 2 meses, cada 3 meses. Y esto también va un poco más de la mano de lo que usted dice, ¿no? El Estado, el rol del Estado a la hora del cumplimiento y atención de las personas discapacitadas en el país, ¿no? ¿Y qué es lo que usted también podría agregar a esta información? Sí, mira, cuando vemos en los medios de comunicación las largas colas bueno, sobre todo en provincias, tienen que hacer la persona para atenderse. eh, Dentro de digamos, esas imágenes, eh, lo que no se ve es aquellas personas que no pueden formar ni una cola porque están en sus casas recluidas o porque están en sus casas también marginadas. O sea, eh, mira, sin querer entrar digamos, a ese gran drama familiar que significa la discapacidad sumada a la pobreza, sí, pues hay que ponerse a pensar también en la discapacidad no visibilizada, ¿no? Que son también muchísimos casos. Eh, También tengo sí, un familiar cercano eh, que él, tenía, bueno, una niña con síndrome de Down en y en su caso dejó de asistir al colegio, ¿no? Eh, Porque nosotros decimos o hablamos de la educación inclusiva, pero eso, si bien es un esfuerzo desde el Estado, también viene o tiene que ir complementado de la actitud familiar, ¿no? Porque el colegio puede ser muy inclusivo y el profesor puede ser muy inclusivo, pero a veces las familias eh, no son tan inclusivas. Es decir, nadie hay, o sea, nadie está ocupado o todos están ocupados como para que alguien pueda llevar a esa niña al colegio inclusivo todos los días a determinadas horas, ¿no? Y asistirla y todo lo que demanda ese ciclo escolar. Ahora bien, el, el cuadro se complica porque la persona crece, ¿no? La persona crece, alcanza la mayoría de edad y como
supe casos de INAVIF, en el INAVIF eh, es un centro, o sea, es una entidad del Estado que asiste a la persona con discapacidad severa, pero llegada a cierta edad, prácticamente ya no saben qué hacer, porque primero que no hay nadie que lo adopte, y segundo que esta persona ya deja de ser menor de edad, pues, ¿no? Entonces, ¿qué haces con una persona así? Eh, y volvemos a la cadena, ¿no? De, por un lado, la política pública que logra enfocarse bien en cierto segmento, pero que le es imposible enfocar al otro gran grupo, ¿no? Y en el que estamos todos. Está tu tía, mira, está esta familiar que tengo, y a todos nos toca, ¿no? A todos nos toca. Ahora último supe de una persona que, eh, no siendo la madre de una chica con síndrome de Down, falleció. Y la persona con síndrome de Down que ya pasa los 30 años, no sé, hasta este momento creo que no hay nadie quien se haga cargo de ella. Ahora, tú quieres hacer los trámites para que el Estado se haga cargo, no es fácil, no es sencillo. Entonces, todo eso sucede tras las paredes de una casa, ¿no? No se ve. Ahora, y parece algo eh, contradictorio que en medio de eso estemos hablando de oportunidades laborales para esa persona. O sea, ¿cómo podemos hablar de, de, de que si esta persona está calificada, que si, que si el puesto está bien perfilado para esta persona? La Sí, otra cara de la sí, moneda. claro, ¿no? Porque esa otra persona simple y llanamente no, no, nunca va a estar calificada para ningún puesto, ¿no? Entonces tú, por más que ofrezcas el puesto laboral, es difícil que tengas, y a eso se debe, me parece en gran medida, al hecho de que, y eso lo pueden ustedes verificar, las entidades públicas finalmente, eh, pese a que convocan a concursos, eh, eh, respetando la cuota del 5% me parece esta ahora, ¿no? El sector público, eh, pese a que el puesto está colgado en sus portales, ¿no? No se presentan personas con discapacidad al puesto. Y ahí entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Es de la entidad pública o es de que no hay personas? Y tú dices, ya, pero ¿qué pasa atrás? O sea, no se presenta porque tiene temor de que lo vayan la vayan a discriminar, no se presenta porque lo ve inútil, o sea, o no se presenta porque no está calificada. O sea, ¿qué hay detrás de todo eso, no? ¿No? Pero lo cierto es que el puesto está colgado ahí, o sea, está publicado, ¿no? Claro, sí, pero creo que también otra cosa que podríamos tomar en cuenta es la falta de alcance de los medios de comunicación para estas personas, porque como sabemos, no todos tienen acceso a Internet hoy en día, o También eso, sí. una televisión, una computadora para que esas personas puedan informarse o tengan familiares quienes les informen. Y eso también se debería agregar, ¿no? Uno de los porqués estas personas no llegan a postularse para estas oportunidades que se ofrecen, porque claro, las oportunidades hay. Yo constantemente siempre estoy atento a lo que suben, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, las convocatorias, y, pero, o las ferias que hacen, pero a veces no existen las personas que estaban planeadas, no por tanto no estar calificadas, sino también que esa información lamentablemente no llega. Y es algo que debería impulsarse muchísimo más, ¿no? Podría haber campañas de información en barrios, calles, etcétera. Pero obviamente es difícil asistir a toda esta cantidad de personas porque bueno fuese, ¿no? Que solo fuese Lima o un distrito, pero somos casi 33 millones de peruanos y de estas, las personas discapacitadas también son cientos de miles. Es difícil, ¿no? Y, y ahora yendo más un poco en el ámbito personal por parte de usted, quisiéramos saber si usted ha participado en una campaña de promoción laboral para personas con discapacidad o si está actualmente
¿no? Trabajando en un tipo de campaña. Eh, no, mira, la entidad que laboro actualmente, mm, digamos, bueno, responde a otras funciones y competencias, ¿no? Eh, no exactamente, no he estado inmerso en alguna campaña. De hecho, digamos, es una temática que siempre me convoca, que siempre me interesa, ¿no? Y esto va más allá, me parece, del campo personal, ¿no? Por ejemplo, ya en este sentido, hay dos cuestiones que últimamente me estaban ocupando digamos, la cabeza, ¿no? Una era eh, el hecho de que no solamente puedes, eh, puedes ser reactivo, es decir, querer solucionar el problema, por ejemplo, de la demanda laboral, ¿no? De personas con discapacidad, eh, sino también, y yendo a este tema del difundir, del promover, sino también cómo previenes, ¿no? ¿Cómo previenes? O sea, eh, eh, cómo tú como Estado sobre todo, eh, te pones a hacer números y dices si de repente más te conviene evitar una discapacidad que atenderla, ¿no? Y hay discapacidades evitables, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, si yo eh, enfoco mejor una política orientada a disminuir el número de embarazos en adolescentes, por ejemplo, ¿no? De hecho, también estás atacando el tema de la discapacidad porque vas a prevenir discapacidades. Porque no es lo mismo que una niña, una jovencita, eh, dé, eh, dé a luz a que lo haga una persona que ya está en edad, digamos, eh, eh, socialmente aceptada de dar a luz. O sea, no es lo mismo, ¿no? Y más aún si sabemos que los embarazos en adolescentes se concentran en estratos sociales de alta pobreza. Entonces, es ahí donde tú vas a identificar una mayor incidencia de discapacidad. Y es ahí entonces donde tienes que atacar, ¿no? Porque si no, lo que se está haciendo es reproducir, o sea, es eh, apagar el fuego, pero no prevenirlo. Eh, eso es me parece ese sería un buen criterio, ¿no? Para, para atacar esta problemática. Y lo otro tiene que ver con, mira, tener claramente separadas las intervenciones. Una cosa es el tema del, de, del- de- de un mercado laboral que se abra, ¿no? Que genere más oportunidades. Ese es un tema. Incluso tiene que ver con un componente de competitividad y de igualdad de oportunidades en fin, cumplimiento de normativa tanto internacional como nacional. Esa es una materia, pero lo otro es el tema médico, ¿no? O sea, eh, no porque la persona no tenga trabajo y no se genere su recurso para atenderse su discapacidad, no por eso la vas a dejar en la, eh, digamos, en el abandono, ¿no? Eh, Preguntémonos aquí nada más en Lima, en los cerros del Agustino y otros, eh, cómo hace una persona que se movilice en silla de ruedas? O sea, ¿cómo, y cómo hace esa persona si a la vez tiene un alto coeficiente intelectual? Si es de alto rendimiento en su colegio. ¿Cómo, cómo la desarrollas? Mira, sácala solamente para que baje ahí, para que baje y se traslade, va a tener que ser en taxi, va a tener que ser en una movilidad y le va a costar. Pero si no tiene a veces les es muy difícil tener incluso para su alimentación diaria, entonces es ahí pues donde tenemos el,
el problema agravado, ¿no? O sea, ahí ya se te complicó todo, ¿no? Entonces, esos dos temas sí, digamos, de los temas que a uno le preocupan, eh, son los que se pueden plantear, ¿no? Desde mi punto de vista, porque, Su propuesta como para poder el sí, tratamiento de problemas de discapacidad en el sector laboral, ¿no? claro, Claro. sí. Y ya para ir finalizando lo que sería la entrevista, ¿usted qué recomienda, qué consejo puede dar a una persona que nos puede estar escuchando, viendo ahora mismo, que está queriendo buscar un trabajo, tratar de incluirse en el sector laboral? ¿Cuáles son sus palabras que usted, en base a su experiencia, que podría darle? Claro, es complicado, ¿no? Yo de repente he tenido la suerte de, de tener, diría, todas las oportunidades, ¿no? No solamente en el campo laboral. Y a tal punto que mi discapacidad pasó como a tercer plano. Pero es muy difícil, digo, o dirigirse a una persona eh, con discapacidad, decirle, oye, supera tu discapacidad, vence tu discapacidad, no le hagas caso a tu discapacidad cuando cuando son cuadros de complicados, ¿no? Ya no solamente de pobreza, sino de discriminación. O sea, ¿qué le puedes decir, no? Es difícil. Pero en términos prácticos, sí, siempre he tenido claro de que digamos, la fortaleza mental, ¿no? El espíritu de superación en una persona con discapacidad es como que ya no son consejos, ya son obligaciones. Ya. O sea, ya no son opciones, son obligaciones. O sea, ustedes jóvenes, por ejemplo, eh, les puede resultar, si no tienen ninguna discapacidad, les puede resultar eh, hasta incluso, digamos, llevadero, ¿no? Decir, supérate, ¿no? Y mejora y no le hagas caso, ya, eso es, pero es distinto cuando una persona a la edad que ustedes tienen está buscando un trabajo y, por ejemplo, ¿no? Le falta un brazo, no sé, le falta una pierna o tienen ceguera, no lo sé. Es muy difícil que le digas eso. O sea, no es digamos, la receptividad es distinta, ¿no? Eh, pero igual vale la pena. O sea, siempre es bueno decir que si tienes que competir en el campo laboral, lo mejor que puedes hacer es no obsesionarte mucho con tu discapacidad, ¿no? O sea, eh, que eso pase a un segundo nivel, ¿no? Que eso al final, al fin y al cabo, no determina tu existencia ni eh, tu nivel de rendimiento, ¿no? Por ejemplo, yo sí, eso me lo hacían en mi casa también, ¿no? Y supongo que por algo me lo decían, ¿no? Me recuerdo que mi mamá me decía, tú no vas a pensar con tu pierna. Y sí, pues tiene sentido. O sea, en el trabajo no te piden al fin y al cabo que eh, eh, si eres sordomudo, no te piden que hables. No, no, a ti te están pidiendo que seas bueno en tu trabajo, ¿no? Y para eso, claro, hay que prepararse. Pero para prepararse hay personas, cientos, miles de personas en el país que necesitan que les den esa oportunidad, ¿no? Becarlas, darles un subsidio, ¿no? Estos jóvenes que están en los conos, no lo sé, o viviendo en sitios inaccesibles, acércales el transporte, ¿no? Pero claro, eso ya implica otro tipo de, de enfoque, ¿no? Pero eso es lo que yo puedo decir. A la final las oportunidades laborales están ahí. Están ahí, por supuesto que están ahí. ¿Cómo llegar hasta ellas? Hay que poner nosotros como personas con discapacidad de nuestra parte y tanto el sector privado como el sector público también que hagan su parte, ¿no? Entonces, ahí me parece una simpática alianza
de intereses, al fin y al cabo. Claro, ¿no? Bueno, para terminar, quería agradecerle, primero por mi parte, por su tiempo, por sus palabras, por la información que nos está dando, parte de mía y también de mis compañeros. Nosotros somos parte de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y bueno, unas últimas palabras de mi parte es decirle que, claro, ¿no? Las oportunidades están, pero hay una brecha grande aún como para poder tratar de, ¿cómo podría decirlo? Llegar a todas esas personas, o bueno, al menos la mayoría, sería un gran paso, como la promulgación de información, políticas públicas que ayuden a esas personas, tanto en las universidades, colegios nacionales y en el sector público, para poder promover el trabajo, y también en lo cultural, ¿no? Como usted ha mencionado, que no sea una barrera, ¿no? La discapacidad, sino que lo que importa es el conocimiento, las capacidades que tiene esta persona, ¿no? En lo cognitivo. Y bueno, sin más, agradecerle otra vez por su tiempo, por sus palabras y ojalá pronto podamos ser ya colegas, ¿no? Porque somos estudiantes de economía, futuros economistas, ¿no? Y muchas gracias, parte mía de Gabriel. Ahora, compañero Raúl Arón, va a hacer unas palabras. Bueno, yo también quería agradecerle al señor Cristian Córdoba por su tiempo, por la información que nos ha dado, esta información tan valiosa, su testimonio en base a su experiencia. Agradecerle, como le decía, ¿no? Por todo eso. Y bueno, también acotando, ¿no? A la reflexión que nos está dando usted, es importante, ¿no? Que el sector público, el Estado, se interese no solo en hacer, por ejemplo, ¿no? Campañas de inserción laboral a las personas con discapacidad, ¿no? Sino también capacitar a las familias para que puedan entender y afrontar estas problemáticas que muchas veces, por ejemplo, las personas que están con discapacidad no son atendidas y no pueden formarse académicamente porque no tienen la ayuda de los familiares, porque el Estado no capacita a los familiares no saben cómo poder afrontar ese tipo de situaciones y termina siendo un peso y no pueden apoyarlos para que puedan ellos avanzar académica y laboralmente, ¿no? Esa sería una reflexión que yo estaría dando. Y bueno, también por último agradecerla, ¿no? Ahora le paso a mi compañero Jefferson. Buenas tardes. Me gustaría agradecerle por tomarse este domingo para dar una entrevista con nosotros. Y la información que usted nos ha dado es muy importante porque sí, en el Perú hay muchas cosas que tenemos que cambiar, no solo en infraestructura, sino en poder llegar a todas las personas de bajos recursos que tienen alguna discapacidad. Porque si ellos tienen la información, sé que pueden salir adelante por sí mismos. Muchas gracias. Bueno, señor Cristian Córdoba, espero que haya sido de su agrado también poder conversar con nosotros y espero haya otra oportunidad para seguir conversando, no solo de este tema, sino ya sobre temas de economía. Espero que pronto podamos volver a charlar. Y bueno, sin más, espero que tenga linda tarde, lindo domingo de lo que resta. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, gracias, Jefferson, Aarón, un gusto conversar con ustedes y suerte. Me avisan cualquier otra ocasión, otra situación, otro tema. Acá estamos con toda la disposición del caso, ¿no? Aunque sea día domingo, no hay problema. Listo. Gracias. Ok, Nos muchas vemos. gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Hasta Hasta luego. luego. Listo.